¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Vamos a ver. Ok, vayan copiando este problemita. Este último ejemplo que vamos a hacer de este tipo de problemas. Lo vamos a resolver aquí en el pizarrón, ¿no? Váyanlo copiando, hagan el diagrama de proceso y veamos qué tanto pueden avanzar en su resolución. Ahorita me comentan cómo van. Vamos a darles unos minutos y ya si hay alguna duda, pues ya lo resolvemos. Pero váyanlo resolviendo, por favor. Vamos a ver qué tan bien se ha comprendido el tema ¿no? De balance de masa con reacción química. Como pueden, el problema que hicimos ayer o el lunes, pues fue con tres reacciones químicas, ¿no? Participaron tres compuestos que se quemaban y un exceso de aire. Y en este problema, pues ya no es un problema de combustión. Hasta ahorita los problemas que hemos resuelto son problemas de combustión. Sí, recuerden que por ahí tuvieron una investigación en su plataforma sobre la combustión, ¿no? Los procesos de combustión. Entonces, este problema ya no es una combustión, pero se sigue resolviendo de la misma forma. Tenemos una reacción química, es un convertidor, ¿no? Entonces, váyanlo planteando en lo que preparo la cámara, ¿no? El pizarrón. Ahorita les paso lista, ¿no? Ya esperemos que se reúnan más, ¿no?
Profe, Hey. el 83% ¿a qué corresponde? Al ácido sulfúrico. Ah, ok. El análisis de un gas que entra a un convertidor secundario de una planta de ácido sulfúrico de contacto es 4%. Ah, es cierto. Convertidor de ácido sulfúrico. ¿Tienes? Ujú. Ok, déjame checar. Ujú. Y 83% en volumen. Déjame checar, porque si estamos convirtiendo el SO2 en SO3. El SO2, la reacción química que vamos a armar es convertir el SO2 más oxígeno a SO3, ¿no? Y vamos a calcular cuánto SO3 se está convirtiendo. El gas que sale del convertidor contiene 0.45 de SO3 en base libre de SO3 en volumen, o sea, simplemente SO3 en volumen. Calcula el porcentaje de SO3 que se convierte, y luego el de SO3 que se convierte en SO3. Es el SO2 que se convierte en SO3. Ok, permíteme, voy a checar de dónde lo tomé, porque ya me estresó. Ujú. ¿Ya están listos para el evento de mañana, para las conferencias? ¿Ya les pasaron las ligas? Sí, ya, profe. Ya, ok, para que no dejemos de asistir, ¿no? Ustedes ya tienen completos las actividades complementarias. ¿O alguno de ustedes todavía tiene pendientes? ¿O no saben qué es eso? Si saben, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Qué actividades? ¿Las de los talleres? No, sí, no, es que no sé si estuvieron ayer en la asamblea. ¿No estuvieron en la asamblea, verdad? No los vi. Sí, profe. Sí, Sí, sí entraron, profe. estoy, Sí, profe, sí estábamos. estoy, ¿cómo se dice? A ver si caen, ¿verdad? Ok, pues ya. Voy a cambiar el problema, ¿no? Porque está muy raro. Necesito checar bien el texto. Entonces, vamos a plantear otro. Ya sé, lo voy a checar bien el texto y ya lo resolvemos en otra ocasión. Sí, dentro de si ustedes entran a su Cardex, que pueden verlo en el portal académico, ¿verdad? Ahí pueden ver su Cardex. Chequen que tienen hasta 5 actividades complementarias, ¿no? Una actividad complementaria, 2 actividades complementarias son
Una de ellas se convalida con la, con la paraescolar deportiva, ¿no? Entonces cruzan la deportiva y les convalida una actividad complementaria. Y luego si tienen la otra, la cultural, les convalida otra actividad complementaria. Pero les quedan 3 actividades complementarias. Y esas actividades complementarias tienen valor curricular, o sea, tienen créditos, como si fueran materias. Un crédito equivale a 20 horas de trabajo, 20 horas de actividad. Entonces tienen valor de un crédito. Entonces tienen que participar en actividades donde les den a ustedes un reconocimiento que avale que participaron en una actividad como puede ser pues un congreso de más de 20 horas, las jornadas académicas que también tienen valor curricular porque pues, duran más de 20 horas, y con la constancia de que participaron en ese tipo de actividades, yo lo envío a control escolar y les ponen como aprobada esa actividad complementaria y queda ahí la evidencia, ¿no? Yo envío los oficios con las pruebas de que participaron en diferentes actividades y les hacen válida como si hubieran cursado ya la actividad complementaria. Si llegan al 5º semestre y quieren cursar su servicio social, les van a pedir que ya hayan cumplido con las 5 actividades complementarias. Y si deben alguna, no les van a permitir cursar el servicio social. Y luego, si no la sacan y siguen avanzando, como sea, dejan pendiente el servicio social. Cuando lleguen a residencias y quieran hacer sus residencias, no les va a permitir porque no han cursado las actividades complementarias. Y al rato andan batallando, queriendo participar en eventos oficiales para poder cubrir con eso. Y eso les causa atrasos. Entonces, chequen que tienen ahí actividad hasta actividad complementaria 5. Entonces, las jornadas son válidas, o sea, dirección académica y control escolar nos acepta la participación en jornadas y les validan a ustedes una actividad complementaria. Entonces, si la participación de estas jornadas son relativamente simples. ¿Por qué? Porque pues no tienen costo. Otras veces luego se complica porque tienen un costo, hay que traer a los conferencistas y era una logística muy compleja, ¿no? Y aparte pues había otras actividades que no podemos hacer ahorita. Entonces ahorita van a hacer simplemente los talleres, las conferencias, participar en ese tipo de actividades y ya con eso las vamos a validar como jornadas ambientales a distancia. Entonces yo mando los oficios con la evidencia de que participaron y desacreditan la actividad complementaria, les ponen en su Cardex aprobado, una actividad complementaria 4, por ejemplo, aprobado les va a aparecer ahí y ya van ustedes cubriendo sus actividades complementarias. Entonces, tienen ese A valor. mí no me pusieron una. Mande. A mí me falta que me pongan una, creo. Sí, si te falta. Porque Ya me faltan en sí 2 para completar las 5, pero debería de tener 4 porque participé en las jornadas de ciencias básicas ok. y no Ahora, me la pusieron. no, porque yo soy el que las tengo que meter. Y para todos, cuando participen así en eventos de otras divisiones o incluso en eventos externos, también se vale, ¿no? Ustedes me traen el reconocimiento de que participaron, no sé, en un congreso de otra universidad a distancia, ¿no? Como yo que participé hace poquito con la Unison, hicieron un congreso de termodinámica y me inscribí y estuve asistiendo y me llegó mi reconocimiento. Es válido también, ¿no? O sea, para ustedes que participen en ese tipo de eventos. Nada más háganme llegar el comprobante para que yo cuando hago el reporte de actividades complementarias que tienen un calendario dentro del calendario académico de nosotros, calendario laboral, y yo tengo que informar eso. Si lo tienes ahí, Nicole, aunque sea atrasado, porque ya no entró en el periodo, me imagino que lo cursaste, mándamelo y lo voy a mandar para que nada más si consíguete pues, la evidencia, ¿no? De que participaste ahí en ciencias básicas.
Y esto va para todos, ¿no? Si tienen por ahí alguna evidencia de que participaron en algo externo que contribuye a su formación académica, envíenmelo para yo mandarlo como actividad complementaria, ¿sí? Y mándamelo y yo lo voy a enviar. Ahora que envíe las de las jornadas, ahí lo meto. Ok, bueno, vamos a... Eso es... Lo comentaba yo ayer en la reunión que hubo, porque pues los de primero pues no tienen ninguna, ¿no? Los que están en segundo ahorita. Ellos nada más están ahorita cursando su segunda, que es la paraescolar. Entonces a ellos les va a servir mucho como su tercera complementaria, ¿no? La tercera complementaria. Muy bien, entonces, no sé qué tienen ustedes ahí en su pantalla. Digo, ya me hice bola aquí. ¿Qué es lo que ven en su pantalla? El mismo ejercicio. Ah, el mismo, ahora sí, como que lo mantiene fijo en pantalla. Voy a cortar entonces y voy a volver a abrir el archivo. Ok, vamos a resolver entonces. Voy a ver el otro para buscar ahorita tengo muchos archivos de balances. Y ya lo checo y ya lo resolvemos en otra ocasión, ¿no? Entonces vamos a resolver que también no es una reacción de combustión. Busqué otro que no fuera combustión, para que veamos que no necesariamente tiene que ser combustión, ¿no? Combustión sí es base seca o base húmeda, ¿no? Porque se genera agua durante la combustión. Pero en otro tipo de reacciones que puede ser síntesis, puede ser como el problema anterior, ¿no? Que era una reacción de combinación ahí para convertir el SO2 a SO3 a través del oxígeno. No son reacciones de combustión, pero se manejan de la misma forma. Hay que tener una ecuación química, que el otro ejemplo no lo presentaba, teníamos que hacerlo nosotros, pero es muy simple esa ecuación. Pero aquí se nos da una ecuación química, ¿no? De la conversión de el ácido acético que reacciona con un alcohol para producir un acetaldehído, ¿no? Entonces, copien y ahorita lo planteamos para irlo resolviendo. Y el otro déjenlo pendiente, ¿no? Dejen una media hoja libre ahí y copien y ya después reviso bien la redacción del otro, ¿no? Ujú.
Profe, en la entrada del problema Sí, va a ser 5.4% del acetato, 8.3 del ácido acético y 86.3 del agua para completar el 100. y agua, sí, correcto. Y Ah, ok, agua, gracias. sí. Profe, Lo más probable es que en el problema anterior sea agua también lo que entre ese 83%, ¿no? Lo tengo que revisarlo. Sí, dime. en la salida iría el acetato de etilo y agua, ¿Correcto? pero los porcentajes no vienen. No, porque esos son los que vamos a calcular. Mm, Ok. Sí, porque dice calcule la velocidad en kilogramos mol por hora y la composición en porcentaje mol de la corriente de salida. Ese es lo que vamos a definir, ¿verdad?
Muy bien. Ya tienen el planteamiento del problema. Ya lo plantearon. Para saber qué es lo que vamos a resolver, ¿no? Pues la alimentación nos da la composición de la alimentación y nos da la corriente 97 kilogramos mol por hora con esa composición de acetato de etanol, ácido acético y el resto es agua. El etanol y el ácido acético reaccionan para formar acetato de etilo y agua que está ahí. Entonces, vamos a tener a la salida el acetato de etilo, el agua de la reacción y el agua de alimentación. Vamos a tener dos fuentes de agua a la salida, ¿sí? Hay que calcularlos nada más. Y nos da la velocidad molar de reacción del etanol, que dice que es de 4.8 kilogramos por mol. Entonces quiere decir que el etanol se está generando a esa velocidad, con ese flujo. Es decir, el valor de su corriente, ¿no? 4.8 kilogramos mol por hora. Entonces, para tener esa corriente por separado, porque dice que es la velocidad molar de reacción del etanol, pues vamos a poner una corriente de etanol con este flujo de 4.8 kilogramos mol por hora. Y ya podremos entonces estimar los otros componentes de la salida, que van a ser el agua, ¿no? El agua, porque a la salida tenemos el agua y el acetato de etilo, ¿no? Entonces hay que establecer bien las corrientes. Es porcentaje molar. No hay problema, ¿no? Así lo trabajamos con porcentaje molar. Sabemos que también corresponde a porcentaje en volumen. En caso de que necesitemos, pues aquí no, ¿verdad? Porque no nos dice calcule los pies cúbicos o los metros cúbicos del compuesto con respecto de metros cúbicos de alimentación. Cuando convertimos a volumen, porcentaje en volumen, pues ya tenemos que relacionarlo con la ley de los gases ideales y todo eso. Aquí pues directamente la masa en composición mol, lo cual también sería composición volumen, simplemente como conocimiento, ¿no? Entonces nos da 0.054 de acetato de etanol del alcohol, 0.083 de ácido acético, ya convertido a fracción, y el resto es agua. 5.4 más 8.3 menos 100. El 86.3% es agua. 0.863 es agua. Y esa corriente tiene un valor de 97 kilogramos mol o kilomol por hora. Es nuestra corriente de entrada. El reactor opera régimen permanente y el etanol y el ácido acético reaccionan. Voy a poner la reacción química. C2H5OH más el acetato produce el acetato de etilo más agua. ¿Está balanceada ya? 2, 5, 2, 5, 2. Sí, profe, ya estaba balanceada. 1, 2, 3, sí está balanceada. Entonces a la salida
Dice que la velocidad molar de reacción del etanol es de 4.8 kilomol por hora. Es la velocidad de reacción del etanol. ¿Okay? Voy a poner entonces, nos está dando la masa que reacciona. Todo es en base de una hora, ¿no? Nuestra base de cálculo podemos situarla como una hora. Todo lo vamos a calcular en una hora. Entonces se están produciendo 4.8 están reaccionando 4.8 kilomol por hora de etanol. Ahora, ¿cuánto está entrando de etanol? ¿Sí? Está entrando 5.4, el 97, de un total de 97 kilomol por 5.4%. Eso nos da 5.238. Eso es lo interesante de este problema, ese análisis, porque lo demás está relativamente directo, ¿no? Lo interesante es la parte final del problema, donde dice la velocidad molar de reacción. Nos dice que independientemente de lo que esté entrando del alcohol, el alcohol está reaccionando a 4.8 kilomol por hora, independientemente de lo que entre. Entonces, como quien dice, ese viene siendo mi reactivo limitante, ¿no? Es el que me va a limitar la reacción. Por mucho más que entre de etanol, únicamente se van a convertir en acetato de etilo 4.8 kilomol de etanol. Entonces, con ese vamos a hacer la estequiometría para calcular lo demás. Y si está entrando un poquito más de etanol, lo tendremos que poner en la corriente de salida como un reactivo en exceso que no reaccionó y ponerlo en la corriente de salida. Ahí cuando determinamos qué componentes hay en cada salida es cuando analizamos en sí qué está pasando en mi reactor, ¿verdad? Como le hacíamos con los gases de combustión, con el exceso de oxígeno. Como hay un exceso que sale, ¿no? Pues todo el nitrógeno que entra, tanto el nitrógeno que entra con el aire estequiométrico como el nitrógeno que entra en exceso. Y si todavía un poquito de nitrógeno en la entrada de alimentación de los gases, pues también más el nitrógeno que está ahí. Y ya sumamos todos los nitrógenos. Entonces hay que analizar qué está pasando con todos los compuestos. Entonces nos va a quedar en la corriente de salida, están entrando 5.238 kilomoles de etanol. Lo sacas multiplicando el porcentaje por el 97, ¿no? Y únicamente se consumen 4.8 en esa misma hora que entra. Entonces, menos 4.8, ya lo cambié aquí, 5.4 por 97. 5.23 menos 4.8. 0.438 kilomoles de etanol salen en la corriente de salida. Entonces, es un componente más de la corriente de salida. Aparte del acetato de etilo y aparte del agua, también sale un poquito de etanol que no se va a consumir. Esa es la clave de este problema. Calcule la velocidad de flujo en kilomoles y la composición ante la corriente de salida. Entonces, ¿qué tenemos a la salida en su diagrama? Deben de tener acetato de etilo que se produce, etanol que no se consume, que van a ser esos 0.438 kilomol, y van a tener agua que entra en la solución de entrada, en la solución de etanol, ácido acético y agua, más el agua que se produce en la reacción química cuando se consumen esos 4.8 kilomoles de etanol. Entonces el agua viene de dos fuentes. Y ya, tendríamos que calcular las componentes y tenemos que calcular el valor de la corriente. Esos no son gases, ¿no? Son fluidos. Si checan todos son líquidos. Entonces, como todos son líquidos, ahorita les dije porcentaje en volumen, ese rollo, ¿no? Pensaba que eran gases, ¿no? No, ya poniendo atención, todos son fluidos líquidos. Por lo tanto, ese porcentaje molar debe de ser un porcentaje en peso. ¿Sí? Recuerden, para líquidos, el porcentaje en peso, y para gases, el porcentaje en volumen. En los gases únicamente es donde corresponde la fracción molar,
corresponde a la fracción volumen, únicamente en los gases. Aquí en los líquidos, la fracción mol es completamente diferente a la fracción peso. ¿Ok? Aquí no aplica eso de los gases, ¿no? Aquí tendríamos, si nos interesa calcular la fracción peso, que el problema nos dijera, calcule la composición en porcentajes en peso y no en porcentajes molares. Tendríamos que hacer la conversión de porcentaje mol a porcentaje en peso. ¿Con qué? Con el peso molecular, ¿verdad? Completamente con el peso molecular, para encontrar la masa a partir de los moles. O sea, no hay mayor complicación. Es más complicado con los gases, pero como ya sabemos que corresponde a lo mismo, pues ya no lo calculamos, ¿no? No andamos ahí haciendo los cálculos con la ecuación de los gases. Ya sabemos que la fracción mol es igual a la fracción volumen. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el problema. Ya está planteado. No sé si sus diagramas de proceso quedaron así. La corriente de salida, que es una corriente líquida también, no sabemos cuánto vale. La única que conocemos es la corriente de entrada, 97 kilomoles por hora. Todo va a ser medido por una hora, así que vamos a hablar de kilomoles. Y la corriente de salida, etanol, acetato de etilo y agua. E inmediatamente ya sabemos cuánto vale el etanol. Recuerden, ¿verdad? Todo lo que se pueda calcular de forma directa e inmediata, lo podemos estimar rápido y ponerlo en el diagrama de proceso. Entonces, es 0.438 kilomoles de etanol que no reaccionan, porque ahí no lo dice que no reaccionan. Únicamente reaccionan 4.8. Contra lo que entra, pues tenemos un excedente ahí. Ya podemos poner ese dato en la corriente de salida. Ahora, para calcular los otros, vamos a hacer estequiometría con la reacción para calcular el acetato de etilo que se produce, ¿sí? Profe, Y, ¿cuántos moles de... sí, Ay, perdón. sí, no, ¿Cuántos moles de etanol dijo que le quedaron que no reaccionaban? reaccionan 0.438, que es la diferencia que hay entre lo que entra. ¿Cuánto entra? Si entran el 5.4% del valor de la corriente, que la corriente son 97, esa corriente está compuesta por 5.4% de etanol, sacas ese porcentaje, ¿sí? O aplicas ese porcentaje. 97 por 5.4%, 5.238. Están entrando 5.238 kilomoles de acetato de etanol. Pero dice que únicamente van a reaccionar 4.8 kilomoles de estos 5.238 que entran. Por lo tanto, la diferencia ya lo podemos poner a la salida. Eso nunca va a reaccionar, ¿sí? Ese es un exceso, algo que sobra. Ahora, hay que tener cuidado porque vamos a calcular, por ejemplo, cuánto ácido acético está entrando. 8.3%, ¿verdad? Por 97. 97 por 8.3%. Están entrando 8.051 kilomoles. Ahora nos vamos con otro compuesto, ¿no? Que otro reactivo. Kilomoles de ácido acético, 8.051. Cuando hagan la estequiometría de 4.8 kilomoles que reaccionan, ¿cuánto ácido acético reacciona con esos 4.8 kilomoles de etanol? Cuando hagan esa estequiometría para saber cuánto consume el etanol que se está reaccionando, chéquenlo contra lo que entra total de ácido acético, porque están entrando 0.0851. Por eso en su tablita, en su diagrama de proceso, a un ladito de los porcentajes, ahí tienen que calcular los moles, ¿no? Los kilomoles para ir completando su tabla, ¿no? Ponen una columna con el porcentaje en molar, 0.054, 0.083 y 0.863 de agua. Y ponen una raya y ahora póngale moles, kilomoles. ¿Cuántos kilomoles están entrando? Pues es la multiplicación de esos porcentajes por el valor de la corriente. Y ahí van a poner, están entrando 8.051 kilomoles de ácido acético. Ahora, ¿cuánto ácido acético se consume en la estequiometría para consumir esos 4.8 kilomoles de etanol? Ese es otro dato diferente. Que lo más seguro es que sea menor que el dato que está entrando de ácido acético.
Si le sobra ácido acético, el ácido acético también va a estar en la salida, ¿verdad? ¿Sí? Como un exceso que no se consumió. Son 8 puntos, vamos a hacer rápido el cálculo. Es ácido acético, 8.051 kilomoles están entrando. ¿Cuánto requiere consumir 4.8 kilomoles de etanol? La estequiometría es de 1 a 1, por lo tanto son los mismos kilomoles, pero de ácido acético. Entonces se requieren 4.8 kilomoles de ácido acético. ¿Cuántos están entrando? 8.051. Casi va a sobrar la mitad de ácido acético. 8.051 menos 4.8 que se van a consumir, porque es 1 a 1, van a sobrar 3.251 kilomoles de ácido acético a la salida. Entonces, el ácido acético también debe de estar a la salida, porque también va a sobrar. ¿Okay? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cuando hacemos la estequiometría, si se consume completamente o no se consume. Y ya el agua, pues ya no hay problema. ¿Cuántos kilomoles de agua están entrando? Pues muchos no, es una solución de baja concentración. Casi toda es agua. Entonces, esa agua es el 97 por el ¿qué? Por el punto 80, el 86.3%. 97 por 86.3% son 83.71 kilomoles. Casi todo es agua, ¿no? Es una solución diluida. 83.711 kilomoles de agua que no forman parte de la reacción, forman parte como disolvente solamente. Entonces es agua. Ahí vemos que no está en la reacción como reactivo. Esa agua se va a la salida, como kilomoles de salida. Y hay que calcular con la estequiometría, con los 4.8 kilomoles de etanol, cuánta agua se produce en la reacción. Y se lo van a sumar, más el agua de la reacción, lo que sea, ¿no? Es también 1 a 1. La reacción está muy simple, pues, ¿no? Quiere decir que también se van a producir 4.8 kilomoles. Entonces, a estos 83.71 le vamos a sumar 4.8 kilomoles de agua de reacción. Y ya con eso tenemos el total de agua que está a la salida. Ya tenemos todos los kilomoles a la salida de cada uno de los componentes. Y hay que hacer otra una rayita y los convertimos, los sumamos todos y calculamos la fracción molar, que es el porcentaje, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo ahí, el porcentaje molar, lo convierte en la porcentaje. Y ya hay que calcular la corriente completa de la corriente, cuánto vale. Y ese ya es con entradas y salidas, ¿no? Nada más, entradas y salidas. Muy simple, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente de salida? ¿Quién me dice cuánto vale la corriente de salida? A ver si es cierto que estamos en la jugada. ¿Cuánto vale la corriente de salida? Porque se calcula la velocidad de flujo en kilomoles a la salida. Cuando la única que conozco es la entrada, 97 kilomoles. ¿Cuántas salidas hay? Una, Una. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de salida? 97. 97 kilómetros. ¿Va? Es directo. No hay mayor complicación. Profe, ¿Ande? el acetato etílico, ¿cómo sacó la composición? El acetato de Acetato etil. etilo, perdón. Ajá. Pero porque, pues, igual con la estequiometría, Ah, ok. se van a producir 4 puntos, también es 1 a 1, todo es 1 a 1. Esos 4.8 kilomoles son los mismos que hay en todos los compuestos. Diferente masa, ¿no? Porque si lo convertimos a masa, con el peso molecular ya de cada compuesto, vamos a ver que son diferentes. La masa cambia, pero los moles son los mismos. Entonces son 4.8 kilomoles también de acetato de etilo. Entonces, eso es lo que tienes a la salida. ¿Sí? ¿Cuánto? Ese no tienes que compararlo con nada porque ese es un producto de la reacción. Ese es lo que se genera, es lo único que sale. ¿Sí? Lo que sí te sobra es etanol y ácido acético. Sí te sobran porque el limitante te está diciendo que hay en exceso algo ahí, ¿no? En lugar de decir el problema, el reactivo limitante es nos dice la velocidad molar de reacción. Ok,
que es exactamente lo mismo, ¿no? Expresado de manera diferente del etanol. Okay. Muy bien, entonces pues, prácticamente lo resolvimos así. Vemos cómo se pueden resolver los problemas, ¿verdad? Sobre todo porque la reacción es 1 a 1, entonces nos facilita la estequiometría. La podemos hacer incluso mentalmente así. Nada más hay que escribir, ¿no? 4.8, como todo es 1 a 1, todos los demás compuestos también son 4.8 kilomoles. Y ya con eso, no necesitamos estar haciendo ahí los números. 1 sobre 1, nos queda 1, ¿no? Eso no tiene. Ya cuando la estequiometría es más compleja, con muchos compuestos, con valores muy diferentes, pues sí, hay que hacer el factor de conversión, ¿verdad? Para que no nos vayamos a equivocar. Pero aquí no es necesario. Entonces, termínenlo y ya me dicen el próximo viernes cuánto les dio. Entrando ya vemos cuánto les dio. Y si ya todos estamos convencidos de lo que hicimos ahí, pues ya podemos resolver otro, ¿no? Otro diferente. Vamos a resolver ese aquí, vamos a resolver ahorita. No voy a buscar el texto a ver de dónde lo saqué. ¿Ok? Bueno, vámonos a comer. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Nos vemos mañana. No, mañana en la inauguración a las 9:30, ¿no? Ahí estaremos todos Me pasó lista. virtualmente. 19 ponentes. ¿Dónde está la lista? Ya la había abierto. Números desconocidos, no los contesto. No los contesto. Me llevo cada sorpresa que da miedo. Entonces, así está mejor. Si le interesa, si es un conocido y tiene mi teléfono, que me mande un WhatsApp, ¿no? Y ya veo qué quiere. ¿Quién es, sobre todo? Bien, qué lenta se pone mi máquina. Es una cosa horrible. Muy bien, entonces estamos a 10, ¿va? Beltrán García. Estaba batallando con el internet. Ah, sí. Beltrán García, ok. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Presente. Cárdenas. Castillo. Presente. Contreras. Cueto. Elizalde. Presente. Prada. Jiménez. López Rochín. Macías. Presente. Mancillas. Mejía. Presente. Mungarro. Presente. Holguín. Pérez. Presente. Piñuelas. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Presente. Romero Nevares. Romero Kiwis. Presente. Okay. Rosas. Presente. Luis Martínez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Presente. Villares Navarrete. Y Villegas Franco. Profe, no sé si ¿Dónde? se equivoca, en el chat le pusieron presente Itzel y Geraldine. Ok, muy bien. Está bien. Ok, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Vámonos. Ya es hora. Gracias. Bye bye, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye bye.